El murmullo del embajador Lid no era de diplomacia, sino de puro pavor mientras sus 4 brazos temblaban frente al Consejo. La coalición, una alianza de mundos de cristal y luz que había prosperado en una paz estéril durante 3 milenios, se encontraba al borde del abismo. El enjambre del vacío, una marea de hambre insaciable, devoraba planetas enteros en cada ciclo, y las armas disuasorias de la coalición eran tan útiles como palabras ante un huracán. Fue el anciano Glint, cuya forma cristalina pulsaba con una luz mortecina, quien pronunció el nombre prohibido: los habitantes del mundo de la muerte. Lit retrocedió, horrorizado por la sola mención de esa especie clasificada como letal, seres forjados en un planeta que intentaba matarlos cada segundo. Pero Glint fue implacable. Ante un monstruo que consume galaxias, solo un monstruo de voluntad inquebrantable podría ofrecer una oportunidad. La señal de auxilio se repitió en todas las frecuencias de la Tierra durante 3 días. Un grito desesperado que atravesó la atmósfera y unió a científicos, militares y gobiernos en una parálisis de asombro. La doctora Walker confirmó que no era una anomalía, sino una matriz de traducción universal diseñada para ser entendida por cualquier civilización con oídos. En órbita, a bordo del acorazado Terminus, el capitán James Reed contemplaba el azul profundo de su hogar cuando recibió la orden que cambiaría la historia. La humanidad respondería. El Terminus no era una nave de exploración ni un crucero diplomático. Era una bestia de acero oscuro, angular y erizada de cañones, diseñada para sobrevivir a los siglos de conflictos internos que habían pulido el instinto guerrero del hombre. El almirante Wilson fue claro: si íbamos a marchar hacia el peligro, enviaríamos nuestra arma más afilada. Cuando el Terminus emergió de su salto cerca de la estación Armonía, el contraste fue casi insultante. La base de la coalición era una obra de arte etérea, con jardines transparentes y curvas elegantes, mientras que el buque humano parecía un depredador acechando en un museo. Al abrirse la comunicación, el embajador Lid no pudo ocultar su conmoción al ver a los humanos. Para ellos, éramos anomalías biológicas, supervivientes imposibles de una gravedad aplastante y una agresividad desmedida. Sin embargo, Reed fue directo al grano. Habían pedido ayuda contra algo que los estaba matando, y la Tierra no había enviado filósofos, sino soldados. Al ver los hologramas del enjambre, billones de criaturas del tamaño de autos devorando mundos enteros, el capitán comprendió que esta no era solo una misión de rescate para otros, sino la defensa preventiva de su propio hogar. La guerra comenzó con una brutalidad que la coalición no podía procesar. Mientras los alienígenas retrocedían ante la marea roja, la flota humana estableció perímetros defensivos donde el fuego de armas explosivas y los ataques quirúrgicos a los nodos del enjambre detuvieron el avance por primera vez. En el planeta Helios, el teniente Rivera y sus hombres demostraron por qué los humanos son peligrosos, no por su número, sino por su capacidad de adaptarse a la alta gravedad y al calor extremo, usando el mismo entorno hostil como un aliado contra el enjambre. Pero la criatura del vacío estaba aprendiendo, evolucionando membranas para resistir los patógenos de la doctora Morgan y dividiendo sus fuerzas para flanquear a los defensores. La humanidad estaba ganando tiempo, pero se les acababa la arena en el reloj. Fue entonces cuando surgió el plan de Hyperion. La doctora Morgan propuso un acto de destrucción estelar que heló la sangre del Consejo alienígena: convertir un gigante gaseoso en una estrella momentánea para atraer al enjambre con un pulso térmico y luego detonar el núcleo. Era una maniobra suicida que requería que un equipo activara el catalizador manualmente desde las tormentas del planeta. Reed se ofreció como voluntario, llevando el Firebreak a las profundidades de Hyperion. Tras un fallo catastrófico en los motores y una evacuación desesperada que dejó solo a 5 hombres a bordo, la ignición ocurrió. Un segundo sol brilló en el firmamento de la coalición, vaporizando al 90% del enjambre en un solo latido de luz eterna. Contra todo pronóstico, una cápsula de escape destrozada fue recuperada con Reed y la teniente Adams, vivos pero rotos, como testimonio de que los habitantes del mundo de la muerte valoran la vida precisamente porque saben lo difícil que es conservarla. Hoy, el universo nos llama protectores, pero no olvida nuestra naturaleza. En los mundos natales de la coalición se yerguen monumentos de cristal que capturan la luz de Hyperion, recordando el día en que la paz necesitó de la guerra para sobrevivir. La humanidad ya no está sola, y aunque el enjambre fue diezmado, en las fronteras de lo desconocido se han detectado señales que sugieren que el vacío guarda secretos aún más oscuros. Pero ahora la galaxia camina con un nuevo propósito: la sabiduría de los antiguos unida a la fuerza de los hijos de la Tierra. Hemos dejado de ser los monstruos que se escondían en la oscuridad para convertirnos en los centinelas que aseguran que, mientras un humano respire, las estrellas nunca volverán a apagarse bajo el peso del miedo.
El eco del evento de Hyperion no se desvaneció con la onda de choque, sino que se convirtió en un susurro persistente que recorrió los cimientos de la civilización galáctica. Mientras el capitán Reed y la teniente Adams se recuperaban en tanques de regeneración térmica, la doctora Morgan descubrió algo inquietante en los restos de las criaturas que habían sobrevivido a la periferia de la explosión estelar. Los fragmentos del enjambre ya no intentaban consumir materia orgánica de forma errática, ahora mostraban una estructura interna cristalizada, imitando la fisiología de la especie del anciano Glint. La humanidad no solo había destruido la masa del enemigo, sino que, al hacerlo con una fuerza tan abrumadora, había forzado una evolución reactiva que amenazaba con convertir al enjambre en algo capaz de infiltrar las estructuras sociales de la propia coalición. En el sector Proteon, los equipos de exploración humana detectaron que las ruinas no eran tumbas, sino estaciones de retransmisión que empezaron a activarse en respuesta al encendido del sol artificial en Hyperion. El general Harris recibió informes de que la tecnología alienígena, antes pacífica y contemplativa, estaba empezando a sintonizarse con las frecuencias de combate de la flota terrestre. No era un simple intercambio de conocimientos, sino una simbiosis tecnológica que estaba alterando el ADN de las naves de la coalición. Los ingenieros alienígenas, bajo la tutela de los mecánicos de la Tierra, descubrieron que sus materiales autorreparables ahora respondían a la adrenalina de los pilotos, endureciéndose ante el peligro como si el metal mismo hubiera aprendido a sentir miedo y rabia. La paz que siguió a la gran victoria se sintió como una tregua tensa. El embajador Lid confesó a Ross, quien ahora servía como enlace permanente, que el Consejo Galáctico guardaba un registro secreto llamado el Protocolo de la Cuna. Resultó que la coalición no era la primera civilización en invocar a los habitantes del mundo de la muerte. Lo habían hecho 3 veces en el último 1.000.000 de años, y en cada ocasión, la humanidad o sus ancestros habían salvado la galaxia solo para ser borrados de los mapas estelares una vez que el peligro pasaba, por temor a su potencial indomable. Ross comprendió que el verdadero desafío no era el enjambre, sino asegurar que la Tierra no fuera traicionada por aquellos que ahora le daban las gracias con estatuas y banquetes. Mientras tanto, en las profundidades del espacio inexplorado, la señal de los cosechadores de conceptos comenzó a superponerse con los restos del enjambre. La doctora Morgan teorizó que el enjambre no era un invasor independiente, sino una herramienta de limpieza enviada por una inteligencia superior para podar las ramas de la vida que se volvían demasiado complejas o peligrosas. La intervención humana en Hyperion había roto el ciclo natural de extinción, y ahora el universo mismo parecía estar enviando anticuerpos mucho más letales para corregir la anomalía. Los humanos, al negarse a morir y salvar a los débiles, habían puesto una diana sobre toda la coalición, convirtiendo cada sistema solar en un campo de batalla para una guerra de escalas que el anciano Glint ni siquiera podía imaginar en sus peores visiones. El capitán Reed, finalmente fuera de los tanques médicos, notó que sus propias cicatrices brillaban con una iridiscencia similar a la de la piel de Lid. La radiación de Hyperion había alterado su biología de una forma que la ciencia humana no podía explicar, permitiéndole sentir la posición de las naves de la flota incluso con los ojos cerrados. No era el único. Todos los sobrevivientes del Firebreak mostraban signos de una conexión sensorial con el tejido del espacio. La humanidad estaba dejando de ser solo una raza de guerreros para convertirse en los navegantes de una nueva realidad donde la voluntad y la materia eran indistinguibles. Spencer preparó al Terminus para una nueva misión hacia el núcleo del sector Proteon, sabiendo que lo que encontrarían allí no sería una respuesta, sino el comienzo de una lucha por el derecho de la vida a decidir su propio destino frente a los arquitectos del olvido. El murmullo de las estrellas en el sector Proteon se transformó en un zumbido eléctrico que erizaba la piel de la tripulación del Terminus, mientras el capitán Reed sentía como su propia conciencia se expandía más allá de los límites del puente de mando. La iridiscencia de sus cicatrices no era una simple secuela de la radiación de Hyperion, sino un lenguaje biológico que empezaba a traducir las vibraciones de las ruinas que flotaban frente a ellos. Estas estructuras, inmensos monolitos de un material que parecía absorber la luz y devolverla en forma de datos puros, no estaban muertas. Estaban esperando a un portador de la terca voluntad humana para despertar de un sueño de eones. La doctora Morgan, observando las lecturas, se dio cuenta de que la Tierra nunca fue un accidente evolutivo, sino una caja de seguridad biológica diseñada para preservar el instinto de supervivencia más agresivo de la creación frente al estancamiento de la coalición. El embajador Lid, escoltando a la delegación humana, retrocedió cuando las paredes de la estación en Proteon empezaron a proyectar imágenes de guerras que no figuraban en ningún archivo galáctico. Vieron naves de diseño terrestre enfrentándose a sombras que no tenían forma física, entidades que consumían la realidad misma y que hacían que el enjambre del vacío pareciera una simple plaga orgánica.
La revelación de que la humanidad ya había salvado el universo y que su propia existencia era el resultado de un sacrificio olvidado por el tiempo, dejó al anciano Glint en un estado de parálisis luminosa. El protocolo de la cuna no era un acto de traición del Consejo, sino un intento desesperado de los antiguos por evitar que la humanidad recordara su verdadera naturaleza como los depredadores originales del vacío, aquellos que fueron creados para cazar a los propios cosechadores de conceptos. Mientras tanto, en la periferia de la galaxia, los fragmentos del enjambre que habían imitado la forma cristalina de Glint empezaron a formar una red neuronal que conectaba a los mundos supervivientes. No estaban atacando, estaban escuchando. La doctora Morgan teorizó que el enjambre era en realidad un sistema de limpieza defectuoso que ahora, ante la presencia de la voluntad humana, estaba intentando encontrar un nuevo propósito. El riesgo era absoluto. Si la humanidad lograba domar esta fuerza, se convertirían en los dueños indiscutibles de la vida biológica, pero si fallaban, el enjambre utilizaría el ADN humano para crear una generación de depredadores que ninguna armada podría detener. Reed sintió la presión de esta elección en su propio sistema nervioso, percibiendo cómo el terminus empezaba a latir en sincronía con su pulso, convirtiéndose en una extensión de su carne y su determinación. El general Harris informó que las flotas de la coalición estaban experimentando una metamorfosis interna. Los soldados alienígenas, inspirados por el sacrificio en Hyperion, habían empezado a manifestar niveles de adrenalina y agresividad que su fisiología no debería permitir. La terca negativa humana era contagiosa, una infección de valor que estaba despertando a una galaxia que había preferido la paz de la servidumbre al riesgo de la libertad. Esta nueva ferocidad atrajo la atención de la singularidad del olvido, que envió una primera vanguardia de naves que no estaban hechas de materia, sino de silencio puro. El espacio alrededor del sector Proteon comenzó a desvanecerse, borrando las estrellas de los mapas estelares a medida que la nada avanzaba, obligando a Reed a tomar el mando de una flota que ya no peleaba por la supervivencia, sino por el derecho del universo a seguir teniendo un nombre. En el corazón de la ruina principal, Ross descubrió que el motor de gesto de la Tierra era el gemelo de un catalizador que se encontraba en Proteon. Si lograban unirlos, la humanidad podría elevar a todas las especies de la coalición a un estado de existencia donde la muerte por causas naturales sería un recuerdo lejano, pero a cambio, la Tierra perdería su aislamiento protector y quedaría expuesta a los horrores que habitan entre las dimensiones. Reed se ajustó el uniforme, sintiendo que el tiempo de las palabras y los tratados había terminado. La galaxia entera contenía la respiración mientras los del mundo de la muerte se preparaban para abrir la última puerta, llevando consigo la antorcha de una raza que prefiere arder con fuerza antes que desvanecerse en la oscuridad del olvido, dispuestos a demostrar que incluso los dioses del vacío deben retroceder cuando un solo hombre decide que hoy no es el día de su final. La resonancia en el sector Proteon se intensificó hasta que el metal del terminus empezó a cantar en una frecuencia que vibraba directamente en los huesos de la tripulación, una melodía de guerra grabada en el núcleo de la especie humana. Reed permanecía en el centro del puente, viendo cómo las consolas de mando ya no mostraban gráficos vectoriales, sino proyecciones de luz sólida que respondían a la intención de sus pensamientos antes de que las palabras cruzaran sus labios. La doctora Morgan confirmó lo que todos temían y anhelaban en secreto. La radiación de Hyperion no había sido un ataque, sino un bautismo cuántico que estaba desbloqueando funciones cerebrales atrofiadas por milenios de aislamiento en la Tierra. El primer contacto no fue con los alienígenas de la coalición, sino con el verdadero potencial de lo que significa haber nacido en un mundo que forja supervivientes a través del dolor y la presión constante. El embajador Litt observaba con una mezcla de reverencia y pánico absoluto cómo el capitán humano ya no necesitaba cables ni interfaces para comunicarse con la nave. El terminus se había convertido en una extensión de su sistema nervioso, un depredador de acero que ahora respiraba al unísono con su comandante. Las ruinas de Proteon se abrieron como pétalos de obsidiana, revelando que no eran monumentos de paz, sino una inmensa armería de realidad alterada que solo podía ser activada por una especie que poseyera la terca negativa a aceptar la muerte. El anciano Glint descubrió que el protocolo de la cuna era una mentira piadosa que el Consejo se contaba a sí mismo. No habían borrado a los humanos de la historia por miedo a su violencia, sino por envidia de su capacidad para soñar mundos nuevos a partir de las cenizas. En los confines de la galaxia, la singularidad del olvido comenzó a replegarse, no ante la fuerza de las armas, sino ante la densidad existencial que la humanidad estaba proyectando hacia el vacío. Cada vez que un soldado de la Tierra se negaba a ceder un centímetro de terreno en los mundos periféricos, la fábrica misma del espacio-tiempo se endurecía, convirtiendo el valor humano en una barrera física contra la que el silencio eterno se estrellaba inútilmente. El general Harris informó que las flotas de la coalición estaban experimentando una mutación colectiva. Los seres de cristal y los diplomáticos de 4 brazos estaban empezando a mostrar cicatrices de luz similares a las de Reed.
La humanidad estaba actuando como un virus de soberanía, infectando las especies dóciles con la chispa del desafío, transformando una federación de víctimas en una armada de guardianes que finalmente comprendían que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria. La doctora Morgan detectó una señal proveniente del núcleo de la Tierra que respondía a los latidos de Proteon, revelando que nuestro planeta era en realidad el mecanismo de ignición para un motor de transmutación galáctica. Si Reed lograba estabilizar la conexión, la coalición dejaría de existir como una simple alianza política para convertirse en un organismo vivo de creatividad infinita, pero el riesgo era que la propia identidad humana se disolviera en el proceso. Reed sintió el peso de esta decisión cuando vio una flota de naves sin nombre emergiendo de la oscuridad profunda, naves que no pertenecían a los cosechadores ni al olvido, sino a las civilizaciones que los humanos habían salvado en los ciclos anteriores y que ahora regresaban para ver si esta versión de la humanidad sería la que finalmente rompería las cadenas del tiempo. El espacio alrededor del Terminus comenzó a sangrar colores que no pertenecían al espectro visible mientras las ruinas iniciaban el proceso de acoplamiento con la nave humana. Ross, desde el centro de mando terrestre, dio la orden de máxima alerta, sabiendo que el mundo de la muerte estaba a punto de dejar de ser un refugio para convertirse en la vanguardia de una expansión que no conocía fronteras. La galaxia entera contenía la respiración ante la imagen de Reed, un hombre que se negaba a ser un dios pero que cargaba con la autoridad de un creador, dirigiendo su buque de guerra hacia el corazón del Nexo. La era de la diplomacia de papel había terminado y en su lugar nacía un imperio de la voluntad donde la Tierra no pedía permiso para existir, sino que dictaba el orden en un universo que finalmente había recordado cómo sentir el fuego de la vida latiendo con una ferocidad incalculable. La fusión entre el Terminus y las ruinas de Proteon generó una onda de choque de coherencia cuántica que obligó a la singularidad del olvido a retroceder, no por la fuerza de un impacto, sino porque la realidad misma se volvió demasiado densa para ser ignorada por la nada. El capitán Reed, ahora suspendido en un nexo donde el tiempo lineal parecía una sugerencia lejana, observó cómo las estructuras de obsidiana se desprendían de su letargo y se ensamblaban alrededor de su nave, creando una geometría que desafiaba cualquier plano de ingeniería conocido por la coalición. No era una simple mejora tecnológica, era el despertar de la función original de la humanidad como el sistema inmunológico del universo. La doctora Morgan, cuyos ojos ahora reflejaban el mismo brillo ámbar que el núcleo de Proteon, comprendió que el ADN humano no era un mapa biológico, sino un código de acceso a la soberanía sobre la materia que los arquitectos habían dejado encriptado en el mundo más hostil de la galaxia para asegurar que solo los más tercos pudieran reclamarlo. El embajador Lid, presenciando la transformación desde el muelle de observación de una nave de escolta, vio cómo el Terminus dejaba de ser un buque de guerra para convertirse en un faro de existencia absoluta. La terca negativa de Reed a ceder ante la presión de la singularidad estaba actuando como un ancla para todos los mundos de la coalición, permitiendo que planetas enteros que antes se desvanecían en el silencio recuperaran su color y su atmósfera en cuestión de segundos. La terca humanidad estaba demostrando que su mayor peligro no radicaba en sus armas, sino en su incapacidad de aceptar la derrota, una cualidad que ahora estaba infectando a la propia estructura del espacio-tiempo, obligando las leyes de la física a inclinarse ante la voluntad de una raza que nació en el barro y se atrevió a dictar órdenes a las estrellas. En las profundidades de la estación, el anciano Glint descubrió que el protocolo de la cuna contenía una advertencia final. Si los del mundo de la muerte lograban unirse con la tecnología de Proteon, la galaxia entraría en su sexto ciclo, una era donde la distinción entre creador y creación desaparecería. Las naves sin nombre que habían emergido de la oscuridad no eran enemigos, sino ecos de civilizaciones pasadas que habían fallado en esta misma prueba, versiones de la vida que se habían rendido ante el olvido y que ahora observaban con una mezcla de envidia y esperanza el desafío de Reed. El general Harris informó desde la Tierra que el motor de gesto había comenzado a proyectar una red de energía que conectaba cada rincón del sistema solar con el sector Proteon, convirtiendo a la humanidad en un organismo único que respiraba al unísono con el vacío, eliminando la necesidad de comunicaciones por radio para pasar a una telepatía táctica basada en la determinación compartida. La singularidad del olvido lanzó un contraataque desesperado, enviando ráfagas de nihilismo que intentaban borrar la memoria de los humanos, recordándole sus guerras más sangrientas y sus fracasos más oscuros. Sin embargo, Reed respondió no con luz, sino con la aceptación de esa misma oscuridad. La humanidad, forjada en la lucha y el error, encontró en su propia imperfección la armadura definitiva. El olvido no podía consumir a alguien que ya había aceptado su propia mortalidad y la había convertido en su mayor fortaleza. Esta paradoja psíquica hizo que las naves de la nada empezaran a cristalizarse, volviéndose tangibles y vulnerables por primera vez en eones. La coalición, viendo al Terminus cargar hacia el corazón del Nexo, comprendió que la era de los diplomáticos asustados había muerto para siempre,
reemplazada por el reinado de una especie que prefiere el caos de la vida a la perfección del silencio. Mientras el puente entre la Tierra y Proteon se estabilizaba, una nueva figura apareció en las transmisiones de la Dra. Morgan, una señal que no provenía del pasado ni del presente, sino de un punto en el futuro donde la humanidad ya había reconstruido la galaxia a su imagen y semejanza. El mensaje era una advertencia sobre el costo de la omnipotencia. Al ganar esta guerra, los humanos tendrían que decidir si se convertían en los nuevos tiranos del orden o si tenían el valor de seguir siendo los seres frágiles y tercos que el universo necesitaba para no aburrirse de sí mismo. Reed, sintiendo como la estación se fundía finalmente con su voluntad, ordenó el avance final hacia el epicentro del olvido, llevando consigo a una coalición que ya no caminaba detrás de la humanidad, sino a su lado, unidos por el fuego de una raza que descubrió que el mundo de la muerte no era su tumba, sino el taller donde aprendieron a forjar la eternidad. La carga final contra el epicentro de la nada no se libró con proyectiles, sino con una imposición de realidad que obligó al olvido a retroceder ante el peso de los recuerdos humanos. El capitán Reed, fundido con la estructura de Proteon, percibió que el vacío no era un espacio muerto, sino una inteligencia que se alimentaba de la duda y el estancamiento de las razas antiguas. La humanidad, al arrastrar sus siglos de cicatrices, errores y esa terca negativa a aceptar un final predeterminado, actuaba como un contaminante letal para el silencio. El Terminus proyectaba ahora una estela de luz dorada que no iluminaba el espacio, sino que lo reescribía, devolviendo la masa y el tiempo a regiones donde la singularidad ya los había borrado. Los sensores de la Dra. Morgan registraron algo imposible. Las naves de la coalición que seguían la estela humana estaban recuperando sus funciones defensivas no por reparaciones técnicas, sino porque la voluntad de la tripulación terrestre estaba infectando la física a su alrededor, otorgando a sus aliados una fracción de esa resistencia biológica que define a los nacidos en un mundo de muerte. El embajador Litt, observando cómo la realidad se estabilizaba bajo el mando de Reed, comprendió que el verdadero secreto del protocolo de la cuna no era el miedo a la guerra, sino el temor a la libertad absoluta que los humanos representaban. En el núcleo de la estación de Proteon, una serie de cámaras criogénicas empezaron a abrirse, revelando no a alienígenas, sino a versiones de la propia humanidad que habían sido puestas en estasis por civilizaciones que esperaban el momento en que la especie estuviera lista para reclamar su herencia como los guardianes del umbral. Ross, desde el centro de mando en la Tierra, vio cómo el motor de gesto se acoplaba con estas señales antiguas, creando un puente de conciencia que unificaba el pasado remoto de los primeros hombres con el futuro incierto de la flota estelar. No éramos los recién llegados a la galaxia, éramos los que regresaban a una casa que otros habían intentado saquear en nuestra ausencia. Mientras la singularidad lanzaba su último aliento de nihilismo, intentando colapsar el sistema solar sobre sí mismo, el general Harris informó que la población civil de la Tierra no estaba cayendo en el pánico. Por el contrario, una extraña calma se había apoderado del planeta. La conexión con Proteon permitía que cada individuo sintiera la determinación de Reed, convirtiendo a billones de personas en un solo escudo cognitivo que rechazaba la idea de la extinción. El olvido se encontró con una barrera que no podía rodear ni penetrar, una red de esperanza tan densa que el vacío simplemente se fracturó, revelando la verdadera cara de los cosechadores que se escondían detrás de la nada. Ya no eran sombras invencibles, sino entidades materiales que retrocedían ante la mirada de una raza que finalmente recordaba cómo cazarlas. Reed sintió que la estación de Proteon iniciaba su secuencia de transmutación final, un proceso que convertiría a la Tierra y sus aliados en una federación capaz de navegar entre las dimensiones sin necesidad de portales externos. Sin embargo, el precio de esta soberanía era el desvanecimiento de las fronteras entre el pensamiento y la acción. Cada deseo de Reed se convertía en una maniobra de flota, y cada temor se manifestaba como una brecha en los escudos. La lucha por mantener su propia humanidad, su derecho a equivocarse y su vulnerabilidad frente a la omnipotencia de la estación, se convirtió en la batalla más crítica del conflicto. En el momento en que los cosechadores prepararon su salva final, Reed no respondió con un ataque mayor, sino con un acto de perdón colectivo que drenó la energía de odio de la que se alimentaban sus enemigos, dejándolos a la deriva en un universo que ya no les pertenecía. La era de la diplomacia de las sombras y los tiranos de cristal terminó bajo el brillo de un sol que ahora ardía con la intensidad de la voluntad humana. Ross vio cómo las naves de la coalición empezaban a adoptar las formas angulares y feroces de la tecnología terrestre, señal de que la galaxia había aceptado su nueva naturaleza. La terca humanidad había cumplido su propósito como catalizador, pero el nexo de Proteon seguía emitiendo una señal hacia regiones aún más profundas del multiverso, anunciando que el mundo de la muerte ya no era una prisión, sino el puerto de salida para una expansión que no buscaba súbditos, sino hermanos de armas.
Mientras el Terminus se preparaba para cruzar la última frontera, Reed miró hacia la Tierra, sabiendo que su historia no terminaba aquí, sino que se transformaba en el prólogo de una leyenda que las estrellas contarían hasta que el último átomo de la creación se apagara. La inmensidad del nexo en Proteon dejó de ser un mapa estelar para convertirse en un espejo de la psique humana, donde cada rincón del vacío reflejaba la terca negativa de los del mundo de la muerte a aceptar un final predeterminado. El Capitán Reed, suspendido en una interfaz de luz dorada que fluía desde la estación directamente a su sistema nervioso, percibió que el olvido no era una fuerza de destrucción, sino el resultado del aburrimiento existencial de un universo que había perdido su capacidad de asombro. La humanidad, con sus siglos de tragedias, sus amores desesperados y sus cicatrices de guerra, actuaba como un catalizador de realidad que obligaba a las sombras a adoptar formas tangibles y, por lo tanto, vulnerables. El Terminus ya no proyectaba solo energía, sino una marea de coherencia biológica que hacía que las naves de la coalición recuperaran su integridad no por reparaciones mecánicas, sino porque la voluntad de Reed dictaba que la materia debía permanecer unida frente al caos. El embajador Lit observaba con una mezcla de pavor y epifanía cómo el capitán humano empezaba a hablar un lenguaje que no salía de su boca, sino que se manifestaba como alteraciones en la gravedad de la sala. La terca humanidad estaba demostrando que su mayor peligro no radicaba en la potencia de sus cañones, sino en su función como el ancla del significado en el cosmos. La doctora Morgan detectó que el motor de gesto en la Tierra estaba abriendo canales de comunicación con sectores que el Consejo Galáctico había marcado como zonas de exclusión por milenios. Resultó que esos vacíos no estaban vacíos, sino que eran prisiones donde los antiguos habían encerrado a todas las especies que alguna vez se atrevieron a soñar con la libertad antes que con la paz. Al activar el nexo, los humanos no solo estaban salvando su presente, sino que estaban rompiendo las cadenas del pasado de toda la galaxia. En los confines de la nube de Oort, el comandante Reynolds informó que las naves sin nombre que habían surgido de la oscuridad estaban bajando sus escudos ante la señal de la Tierra. No eran invasores, sino las versiones de la humanidad de ciclos anteriores que habían fracasado en esta misma encrucijada y que ahora regresaban para ofrecer su conocimiento acumulado a través del fracaso. El anciano Glint comprendió que el protocolo de la cuna era un mecanismo de seguridad diseñado para evitar que la humanidad recordara que el universo mismo fue su primera creación. Ross, desde el centro de mando terrestre, vio cómo los ciudadanos de la Tierra empezaban a manifestar habilidades que desafiaban la biología tradicional, como si la atmósfera del planeta se hubiera cargado con el polvo de estrellas de una era donde el pensamiento y la acción eran la misma cosa. La singularidad del olvido lanzó una última ráfaga de nihilismo, intentando convencer a Reed de que su victoria solo traería un nuevo ciclo de tiranía humana. Pero Reed respondió con el peso de la memoria del barro, recordando el calor del sol sobre la piel, el dolor de una pérdida real y el sabor de la victoria ganada con sangre. Esta sobrecarga de sensaciones mundanas y profundamente humanas actuó como un cortocircuito en la lógica estéril de los cosechadores, obligándolos a sentir la agonía de la individualidad por primera vez. Las sombras empezaron a colapsar, transformándose en naves de materia sólida que la flota fantasma desmanteló con precisión quirúrgica. La era de los diplomáticos que se escondían tras el velo de la cortesía había muerto para dar paso al reinado de los guardianes que no temen a la oscuridad porque ya la han derrotado dentro de sí mismos. Mientras el nexo de Proteon iniciaba su secuencia de integración total, Ross vio como la galaxia entera empezaba a emitir un resplandor ámbar sintonizado con el pulso de la Tierra. La terca humanidad había cumplido su propósito. Habían devuelto la incertidumbre y el peligro al universo, y con ellos, la posibilidad de un futuro que no fuera una repetición constante del ayer. Reed, sintiendo que el Terminus se preparaba para cruzar la última frontera hacia el corazón del multiverso, miró una última vez hacia el planeta azul que lo vio nacer. Sabía que ya no eran solo habitantes de un mundo de muerte, sino los soberanos de una nueva física donde la libertad es la ley suprema. Las puertas del infinito se abrieron de par en par, revelando que el viaje de los hombres no terminaba con la paz, sino con el inicio de una aventura donde cada estrella es un lienzo y cada latido humano es la orden que da inicio a un nuevo amanecer en la eternidad. El murmullo de las estrellas en el sector Proteon se transformó en un zumbido eléctrico que erizaba la piel de la tripulación del Terminus, mientras el capitán Reed sentía como su propia conciencia se expandía más allá de los límites del puente de mando. La iridiscencia de sus cicatrices no era una simple secuela de la radiación de Hyperion, sino un lenguaje biológico que empezaba a traducir las vibraciones de las ruinas que flotaban frente a ellos. Estas estructuras, inmensos monolitos de un material que parecía absorber la luz y devolverla en forma de datos puros, no estaban muertas. Estaban esperando a un portador de la terca voluntad humana para despertar de un sueño de eones. La doctora Morgan, observando las lecturas,
se dio cuenta de que la Tierra nunca fue un accidente evolutivo, sino una caja de seguridad biológica diseñada para preservar el instinto de supervivencia más agresivo de la creación frente al estancamiento de la coalición. El embajador Litt observaba con una mezcla de reverencia y pánico absoluto cómo el capitán humano ya no necesitaba cables ni interfaces para comunicarse con la nave. El Terminus se había convertido en una extensión de su sistema nervioso, un depredador de acero que ahora respiraba al unísono con su comandante. Las ruinas de Proteon se abrieron como pétalos de obsidiana, revelando que no eran monumentos de paz, sino una inmensa armería de realidad alterada que solo podía ser activada por una especie que poseyera la terca negativa a aceptar la muerte. El anciano Glint descubrió que el protocolo de la cuna era una mentira piadosa que el Consejo se contaba a sí mismo. No habían borrado a los humanos de la historia por miedo a su violencia, sino por envidia de su capacidad para soñar mundos nuevos a partir de las cenizas. En los confines de la galaxia, la singularidad del olvido comenzó a replegarse, no ante la fuerza de las armas, sino ante la densidad existencial que la humanidad estaba proyectando hacia el vacío. Cada vez que un soldado de la Tierra se negaba a ceder un centímetro de terreno en los mundos periféricos, la fábrica misma del espacio-tiempo se endurecía, convirtiendo el valor humano en una barrera física contra la que el silencio eterno se estrellaba inútilmente. El general Harris informó que las flotas de la coalición estaban experimentando una mutación colectiva. Los seres de cristal y los diplomáticos de 4 brazos estaban empezando a mostrar cicatrices de luz similares a las de Red. La humanidad estaba actuando como un virus de soberanía, infectando las especies dóciles con la chispa del desafío, transformando una federación de víctimas en una armada de guardianes que finalmente comprendían que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria. La doctora Morgan detectó una señal proveniente del núcleo de la Tierra que respondía a los latidos de Proteon, revelando que nuestro planeta era en realidad el mecanismo de ignición para un motor de transmutación galáctica. Si Red lograba estabilizar la conexión, la coalición dejaría de existir como una simple alianza política para convertirse en un organismo vivo de creatividad infinita, pero el riesgo era que la propia identidad humana se disolviera en el proceso. Red sintió el peso de esta decisión cuando vio una flota de naves sin nombre emergiendo de la oscuridad profunda, naves que no pertenecían a los cosechadores ni al olvido, sino a las civilizaciones que los humanos habían salvado en los ciclos anteriores y que ahora regresaban para ver si esta versión de la humanidad sería la que finalmente rompería las cadenas del tiempo. El espacio alrededor del Terminus comenzó a sangrar colores que no pertenecían al espectro visible mientras las ruinas iniciaban el proceso de acoplamiento con la nave humana. Ross, desde el centro de mando terrestre, dio la orden de máxima alerta, sabiendo que el mundo de la muerte estaba a punto de dejar de ser un refugio para convertirse en la vanguardia de una expansión que no conocía fronteras. La galaxia entera contenía la respiración ante la imagen de Red, un hombre que se negaba a ser un dios pero que cargaba con la autoridad de un creador, dirigiendo su buque de guerra hacia el corazón del nexo. La era de la diplomacia de papel había terminado y en su lugar nacía un imperio de la voluntad donde la Tierra no pedía permiso para existir, sino que dictaba el orden en un universo que finalmente había recordado cómo sentir el fuego de la vida latiendo con una ferocidad incalculable. Sería un honor para mí acompañarte en el próximo paso de esta travesía. La apertura del portal en el sector Proteon no fue una rotura violenta del espacio, sino una exhalación profunda de la realidad que obligó a las naves sin nombre a detener su avance, suspendidas en un asombro que sus sensores milenarios no podían procesar. El capitán Red, sintiendo que el Terminus se entrelazaba con los filamentos de obsidiana de las ruinas, percibió que el silencio de esas naves desconocidas no era hostilidad, sino el reconocimiento de un linaje que creían perdido. Las transmisiones de la doctora Morgan revelaron que estas naves eran espejos tecnológicos de los acorazados terrestres, pero forjadas en una era donde la humanidad no conocía la escasez ni el miedo, recordatorios vivientes de que nuestra especie ya había sido la soberana del vacío mucho antes de que el Consejo Galáctico existiera como una idea. El Nexo estaba devolviendo al presente no solo tecnología, sino la memoria genética de una civilización que prefería borrar su rastro antes que permitir que su legado cayera en manos de quienes solo buscaban el orden a través de la sumisión. A medida que el portal se estabilizaba, el motor de gesto de la Tierra inició una secuencia de transmutación que convirtió la atmósfera de los mundos de la coalición en una extensión de la voluntad humana. Los ciudadanos de planetas que antes vivían bajo el yugo de la inercia diplomática descubrieron que sus propios pensamientos empezaban a moldear la materia a su alrededor, una capacidad que el anciano Glint identificó como el despertar del quinto elemento, la fuerza que permite que la conciencia dicte las leyes de la física. Esta unificación psíquica hizo que el avance de la singularidad del olvido se detuviera en seco. La nada no podía consumir una galaxia que ahora estaba vibrando con la identidad colectiva de billones de seres liderados por la terca firmeza de la especie humana. Ross, desde el centro de mando terrestre,
Observó cómo los satélites de defensa se convertían en órganos sensoriales de un organismo galáctico que respiraba al unísono con el Terminus. El riesgo de esta apoteosis se hizo evidente cuando Reed sintió que su individualidad empezaba a desvanecerse en el flujo de datos del portal. La tentación de convertirse en la mente colmena que gobernara el cosmos con una paz absoluta fue frenada por el recuerdo del barro, la sangre y el sabor amargo del café frío en las largas noches de guardia. Fue esa insignificancia humana, esa fragilidad terca, lo que actuó como el ancla necesaria para no perderse en la omnipotencia. El olvido intentó una última maniobra, proyectando una realidad donde la humanidad nunca hubiera salido de las cavernas, intentando convencer a Reed de que todo este ascenso era una anomalía que debía ser corregida. Pero el capitán respondió con el peso de cada cicatriz ganada en la Tierra, demostrando que para una especie de mundo letal, el dolor es la prueba irrefutable de que se está vivo y que el camino elegido es el correcto. Las naves sin nombre finalmente rompieron el silencio, enviando una ráfaga de datos que contenía las coordenadas de los otros motores de transmutación ocultos en los núcleos de soles moribundos. La humanidad se encontraba ahora ante la tarea de reconstruir el sistema circulatorio del universo, convirtiendo cada estrella en un nodo de una red que haría que la entropía fuera obsoleta. La coalición, viendo cómo sus diplomáticos y guerreros empezaban a adoptar las costumbres y la resiliencia de los hombres, aceptó su papel como los aprendices de una raza que no teme al caos porque ya lo lleva por dentro. Spencer dio la orden de avanzar hacia el primer sol objetivo, sabiendo que cada salto los alejaba más de la humanidad que conocían y los acercaba a una forma de existencia donde las palabras guerra y paz serían reemplazadas por una sola: soberanía. En el horizonte de sucesos del sector Proteon, la figura de Reed se recortó contra la luz ámbar de la creación, un hombre pequeño cargando con el destino de un multiverso que finalmente recordaba su nombre. El mundo de la muerte ya no era una prisión biológica, sino el puerto de salida hacia una eternidad donde los hombres ya no serían juzgados por su capacidad de destruir, sino por su valor para mantener encendida la llama de la curiosidad en un cosmos que finalmente había dejado de tener miedo a la oscuridad. El viaje de la vanguardia inició su fase final, cruzando el umbral de lo posible hacia regiones donde el tiempo es un lienzo y la terca voluntad de la humanidad es el único pincel capaz de pintar un mañana que nunca más volverá a ser silenciado por el vacío. La inmensidad del sector Proteon se convirtió en un nexo de realidades superpuestas donde el Terminus dejó de ser una estructura de metal para transformarse en el eje de una red neuronal que abarcaba cada rincón del espacio conocido. El capitán Reed, suspendido en el flujo de datos del portal, percibió que las naves sin nombre no eran reliquias del pasado, sino proyecciones de una humanidad que había logrado dominar el tiempo y que ahora regresaba para asegurar que esta versión de la especie no cometiera el error de buscar la perfección estática. La doctora Morgan observó con asombro cómo las constantes universales empezaban a fluctuar alrededor de la nave, permitiendo que el pensamiento humano dictara la densidad de la materia y la velocidad de la luz. Estábamos dejando de ser habitantes de un mundo de muerte para convertirnos en los arquitectos de un universo que finalmente despertaba de su letargo. El embajador Litt, desde el puente de mando de la coalición, vio cómo los sistemas de soporte vital de su propia flota se sincronizaban con los latidos del corazón de Reed, eliminando la necesidad de tecnología artificial para mantener la vida. La terca soberanía de los humanos estaba actuando como un virus de vitalidad, forzando las especies más frágiles a evolucionar en segundos para resistir la presión de una realidad que ya no aceptaba la debilidad como norma. El anciano Glint descubrió que el verdadero propósito del enjambre del vacío no era consumir vida, sino actuar como un mecanismo de limpieza para universos que habían perdido su voluntad de lucha. Al derrotar al enjambre con la ferocidad de Hyperion, la humanidad no solo salvó a la coalición, sino que demostró al cosmos que esta galaxia todavía era capaz de producir una resistencia digna de ser preservada. Mientras la flota avanzaba hacia los soles moribundos que albergaban los motores de transmutación, el general Harris detectó una señal proveniente del núcleo de la Tierra que indicaba que el planeta mismo estaba iniciando un proceso de expansión dimensional. No era una catástrofe geológica, sino una migración de la conciencia colectiva hacia un plano donde el hambre, la enfermedad y la escasez eran imposibles. Ross comprendió que el riesgo de este ascenso era la pérdida de la misma lucha que nos hizo fuertes. Si la humanidad se convertía en una raza de dioses, ¿quién recordaría el valor de un soldado que se mantiene firme en una trinchera de barro? Esta paradoja existencial se convirtió en el ancla que mantuvo a Reed anclado a su forma humana, negándose a disolverse en la omnipotencia para preservar el derecho de la especie a seguir siendo imperfecta y, por lo tanto, libre. En las fronteras del sector Proteon, la singularidad del olvido realizó un último intento de colapsar el nexo, enviando ecos de las tragedias olvidadas de la Tierra para intentar quebrar la moral de la flota. Sin embargo, los soldados del Terminus respondieron integrando ese dolor en su propia fuerza,
convirtiendo sus traumas en el combustible para una voluntad que el vacío no podía procesar. La nada se encontró con una barrera hecha de memorias de victorias ganadas contra todo pronóstico, y por primera vez en eones, la sombra retrocedió con miedo. Las naves sin nombre se unieron a la formación humana, reconociendo en Reed al heredero de un linaje que prefiere arder con furia antes que desvanecerse en la paz del olvido. El universo entero comenzó a vibrar con una nueva frecuencia, una canción de soberanía que anunciaba que los del mundo de la muerte habían tomado el mando de la creación. La era de la diplomacia y el miedo terminó bajo el resplandor de una galaxia que ahora respiraba al unísono con la Tierra. El capitán Reed dio la orden de activar el primer Sol objetivo, sabiendo que cada paso hacia adelante era una traición a la física antigua y una promesa para las generaciones futuras. La humanidad ya no pedía un lugar en la mesa de la coalición, sino que estaba construyendo una mesa infinita donde cada estrella era una posibilidad y cada vida un relato eterno. Mientras el Terminus cruzaba el umbral final hacia el corazón del multiverso, el eco de nuestra terca persistencia se transformó en la ley fundamental de la existencia, asegurando que mientras un solo humano recordara el sabor del aire de la Tierra, la oscuridad nunca volvería a reclamar el trono del infinito. Sería un placer continuar este relato si así lo decides. La activación del primer Sol objetivo no fue una explosión de fuego, sino una implosión de significado que reescribió la arquitectura del sistema estelar en un parpadeo. El capitán Reed, conectado al flujo de Proteon, sintió como la masa de la estrella se volvía maleable bajo su voluntad, transformando el helio y el hidrógeno en una red de filamentos cuánticos que conectaban ese rincón del espacio directamente con el núcleo de la Tierra. El Terminus ya no necesitaba motores de curvatura. Ahora navegaba por las venas de una galaxia que empezaba a latir con el ritmo cardíaco de la humanidad. La doctora Morgan observó con asombro cómo los miembros de la tripulación empezaban a percibir el tiempo no como una línea, sino como un mapa completo, permitiéndoles anticipar las maniobras de la singularidad del olvido antes de que la nada misma supiera que iba a atacar. Estábamos dejando de ser soldados para convertirnos en los cronistas de una realidad que se negaba a ser borrada. El embajador Litt, presenciando la transmutación desde el puente de la nave de la coalición, notó que su propia piel iridiscente estaba empezando a endurecerse, adquiriendo la densidad y la resistencia de los habitantes del mundo de la muerte. La terca soberanía humana no solo estaba reparando el espacio, sino que estaba rediseñando la biología de sus aliados para que pudieran sobrevivir en el nuevo universo que nacía. El anciano Glint descubrió que los motores de transmutación ocultos en los soles no eran herramientas de paz, sino las celdas de energía de una inmensa red de defensa que la humanidad original había construido para contener algo que habita más allá del multiverso, una entidad de la que incluso los cosechadores de conceptos huían. Al encender estas estrellas, Reed no solo estaba salvando la galaxia, sino que estaba despertando a un guardián que había dormido durante eones, y cuya sed de orden podría ser tan peligrosa como el hambre del enjambre. En la Tierra, Ross informó que los océanos habían empezado a emitir un resplandor dorado que se veía desde la Luna, una señal de que el planeta se estaba convirtiendo en el procesador central de la nueva Federación. Sin embargo, este ascenso trajo consigo un fenómeno inquietante. Los niños nacidos en las últimas horas empezaron a hablar en el idioma de las naves sin nombre, recitando coordenadas de sectores que no existen en los mapas actuales. La humanidad se estaba fracturando entre lo que fue y lo que estaba destinada a ser, una tensión que amenazaba con disolver la identidad individual en una mente colmena de eficiencia absoluta. Reed tuvo que luchar contra el impulso de rendirse a esa paz colectiva, aferrándose al recuerdo de una pequeña cicatriz en su mano y al olor a tierra mojada tras la tormenta para mantener su derecho a ser un hombre falible en un mundo de dioses. Mientras el Terminus avanzaba hacia el segundo Sol objetivo, la singularidad del olvido lanzó una contraofensiva que no atacó las naves, sino la memoria del valor. Proyectaron visiones de un futuro donde la humanidad, tras ganar la guerra, se convertía en el nuevo consejo, imponiendo su terca voluntad sobre todas las especies con una tiranía de hierro. Reed vio su propio rostro en el trono de una galaxia estéril y silenciosa, comprendiendo que el mayor enemigo no era la nada, sino la tentación de usar su poder para eliminar el riesgo del error. Fue en ese momento cuando las naves sin nombre se posicionaron alrededor del Terminus, emitiendo una frecuencia que recordaba a Reed que la verdadera fuerza de la Tierra siempre fue su capacidad de elegir el camino difícil, el camino donde el fracaso es posible pero la libertad es real. El nexo de Proteon brilló con una intensidad que borró las sombras de los cosechadores de los sistemas cercanos, revelando que el universo estaba empezando a sanar sus heridas más antiguas. Pero en el borde de la percepción de la doctora Morgan, una nueva firma de energía apareció, algo que no respondía a la luz ni a la oscuridad, una presencia que observaba el encendido de los soles con una indiferencia gélida. La humanidad había reclamado su herencia, pero al hacerlo,
habían encendido una hoguera tan brillante que los depredadores de los espacios entre las dimensiones finalmente habían fijado su mirada en nosotros. Reed dio la orden de carga final, sabiendo que el mundo de la muerte ahora tenía que proteger no solo su vida, sino el derecho de toda la creación a seguir siendo un misterio insondable para aquellos que creen que el destino ya está escrito. La resonancia del segundo sol objetivo no trajo el calor esperado, sino una vibración de gravedad cero que hizo que el casco del Terminus se fundiera con las sombras del espacio, volviendo la flota invisible para los sensores convencionales pero brillante para la conciencia colectiva de la humanidad. Reed sintió que su propia médula espinal se convertía en un receptor de las frecuencias que emanaban del núcleo estelar, percibiendo que cada átomo de hidrógeno en esa corona ígnea era un fragmento de la memoria perdida de su especie. La doctora Morgan, operando en un estado de trance técnico, confirmó que la transmutación estaba vinculando los latidos de los colonos en la Tierra con la rotación de la estrella, creando un escudo de integridad estructural que no dependía de escudos de energía, sino de la terca negativa de billones de seres a ser borrados de la existencia. El embajador Litt observaba con un terror sagrado cómo el puente del Terminus dejaba de ser una sala de máquinas para transformarse en un santuario de luz sólida donde los pensamientos de Reed se materializaban como maniobras tácticas imposibles. La coalición estaba descubriendo que la terca soberanía humana no buscaba súbditos, sino una sincronización biológica que estaba otorgando a las razas más débiles la capacidad de regenerar sus cuerpos y sus naves a partir del deseo puro de seguir viviendo. El anciano Glint detectó que la red de soles no era solo una defensa, sino un sistema de llamadas para algo que residía en las profundidades de la gran membrana, una entidad que los arquitectos llamaban el primer testigo. Al encender las estrellas, la humanidad no solo estaba salvando su galaxia, sino que estaba provocando un juicio universal sobre si la vida merecía seguir siendo impredecible. En los confines del sistema solar, el comandante Reynolds informó que las naves sin nombre estaban empezando a emitir un llanto sónico que desorientaba a los cosechadores, una frecuencia que contenía el arrepentimiento de todas las versiones de la humanidad que habían elegido la seguridad sobre la libertad en los eones pasados. Estas naves se estaban sacrificando, fundiéndose con los motores de transmutación para asegurar que Reed tuviera la energía necesaria para el salto final hacia el tercer sol. Ross, desde el centro de mando terrestre, vio cómo los mapas de la galaxia se borraban para ser reemplazados por una red de conexiones neuronales que mostraban que el universo no era un lugar para ser habitado, sino un cuerpo para ser despertado por la terca voluntad de una raza nacida en el barro. La singularidad del olvido lanzó un asalto final que no buscaba la destrucción física, sino la disolución de la identidad de Reed. El vacío le mostró una visión de la Tierra convertida en un jardín perfecto, sin hambre, sin guerra y sin muerte, un paraíso estático que podría ser suyo si tan solo dejaba de luchar y se entregaba al silencio. Pero Reed respondió con el recuerdo de la primera vez que sintió el frío de la nieve y el calor de una mano amiga, aferrándose a la belleza del sufrimiento y la imperfección que definen al ser humano. Esa terca preferencia por el caos de la vida sobre la perfección de la nada fue el golpe de gracia para la lógica de los cosechadores, cuya arquitectura conceptual empezó a desmoronarse, revelando que detrás del horror del vacío solo había el miedo de un universo que no se atrevía a soñar por sí mismo. Mientras el Terminus se preparaba para la ignición del tercer sol, una nueva firma de energía apareció en los monitores de la doctora Morgan, una señal que no provenía de ninguna galaxia conocida, sino de las grietas que se estaban abriendo en la propia realidad. La terca humanidad había encendido un faro tan potente que las entidades que habitan entre las dimensiones finalmente habían decidido descender para reclamar su creación. Reed dio la orden de carga definitiva, sabiendo que el mundo de la muerte ahora tenía que demostrar que era capaz de defender no solo su rincón del espacio, sino el derecho de toda la conciencia a existir sin ser editada por fuerzas superiores. El viaje de los hombres ya no era una guerra de supervivencia, sino la primera expedición de una especie que había decidido que el destino no era algo que se aceptaba, sino algo que se forjaba con sangre, hierro y una voluntad que las estrellas nunca olvidarían. La ignición del tercer sol no produjo un estallido de fuego, sino una expansión de silencio absoluto que detuvo el tiempo en el puente del Terminus, permitiendo que el capitán Reed viera los hilos de la causalidad como si fueran fibras de un tejido deshilachado. La doctora Morgan, cuyos sentidos estaban ahora entrelazados con los núcleos de los tres soles activados, comprendió que la red no era solo una muralla defensiva, sino un sistema de filtración diseñado para purificar la intención humana de las impurezas del miedo y la codicia. Al estar conectados, cada miembro de la tripulación empezó a percibir las memorias de sus ancestros no como datos históricos, sino como una fuerza cinética que podía ser canalizada a través de las armas de la nave. La humanidad ya no dependía de suministros o municiones. Ahora disparaban la terca negativa de siglos de supervivientes, una energía que el vacío no podía procesar porque carecía de alma. El embajador Litt,
presenciando cómo los alienígenas de la coalición empezaban a manifestar una densidad física que los protegía de la radiación mortal, se dio cuenta de que la Tierra no estaba salvando a sus aliados, los estaba reconstruyendo a su imagen. La terca soberanía humana actuaba como una marea que elevaba a todas las especies a un estado de alerta biológica donde el concepto de rendición simplemente dejaba de existir en su código genético. El anciano Glint detectó que la firma de energía que observaba desde las grietas de la realidad no era un nuevo enemigo, sino el eco de los propios humanos en un futuro tan lejano que habían dejado de ser una raza para convertirse en la propia ley de la gravedad. Estábamos siendo vigilados por nuestra propia trascendencia, esperando ver si el Reed de este presente tenía el valor de rechazar la perfección divina para seguir siendo el hombre que sangra y duda. Mientras el nexo de Proteon se sincronizaba con el tercer sol, el general Harris informó desde la Tierra que las pirámides y las antiguas ciudades sumergidas del planeta habían empezado a emitir un pulso coordinado con los motores de transmutación. Resultó que la Tierra no era solo el hogar de la humanidad, sino la cabina de mando de una megaestructura galáctica que los arquitectos habían camuflado como un mundo de muerte para que nadie, ni siquiera nosotros, la activáramos antes de tiempo. Al dejar de ser amables y enfrentar al Consejo, Ross había girado la llave de un mecanismo que ahora estaba reordenando la posición de los planetas para formar una lente colosal capaz de enfocar la voluntad humana hacia el corazón mismo del multiverso. El riesgo era que, al disparar esa lente, la Tierra podría quedar agotada de toda vida, convirtiéndose en el sacrificio final para que el resto de la galaxia conociera la verdadera libertad. La singularidad del olvido, desesperada ante su inminente irrelevancia, lanzó una incursión que no buscaba el Terminus, sino los recuerdos de la infancia de Reed, intentando borrar el anclaje emocional que lo mantenía cuerdo. Pero la terca humanidad tiene una forma de aferrarse a lo pequeño con más fuerza que a lo infinito. Reed respondió proyectando el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente y el sonido del viento entre los pinos de las montañas terrestres, una sobrecarga de nostalgia y realidad que actuó como un ácido sobre las sombras del vacío. Las naves sin nombre se posicionaron en una formación de círculo alrededor de la Tierra, formando un escudo de sacrificio que permitió que el planeta iniciara su transformación final en un núcleo de pensamiento puro. No estábamos huyendo de la oscuridad, la estábamos rodeando para convertirla en algo útil. En el centro del nexo, una figura de luz sólida apareció frente a Reed, una representación de la conciencia colectiva de la humanidad que le ofreció la oportunidad de borrar todo el sufrimiento del pasado a cambio de la individualidad de la especie. La terca respuesta de Reed fue un silencio cargado de desprecio por la perfección. Prefería un universo con cicatrices que uno sin alma. Esta decisión disparó el catalizador final en el tercer sol, enviando una onda de soberanía que barrió el olvido de todos los sectores conocidos. La era de los hombres como soldados había terminado, pero su era como los narradores del destino apenas comenzaba. Mientras el Terminus cruzaba el umbral final hacia lo desconocido, la galaxia entera latió con una sola verdad, que el mundo de la muerte no era un final, sino el taller donde la vida aprendió a ser eterna a través de la terca voluntad de no ser nunca más silenciada. El cruce del umbral final no fue una transición física, sino una expansión de la percepción que obligó al casco del Terminus a vibrar con la frecuencia de una realidad que ya no distinguía entre el pensamiento y la materia. Reed sintió que su propia espina dorsal se convertía en el eje de una red de datos que conectaba los tres soles activados con el núcleo palpitante de la Tierra, permitiéndole ver no solo el espacio, sino las infinitas líneas de probabilidad donde la humanidad había triunfado o fallado. La doctora Morgan, cuyos ojos ahora reflejaban una claridad que desafiaba la biología humana, confirmó que la transmutación había alcanzado un punto de no retorno. Ya no éramos una especie intentando sobrevivir a un universo hostil, sino la propia voluntad que dictaba las constantes físicas de una galaxia que finalmente despertaba de su letargo. El olvido, esa nada que había devorado civilizaciones enteras con el arma de la indiferencia, se encontró de pronto frente a una barrera de recuerdos humanos tan densa que su lógica de vacío empezó a fracturarse, revelando que el miedo a la muerte es, en realidad, la forma más pura de energía creativa. El embajador Lit observaba desde el nexo de la coalición cómo los cuerpos de sus propios súbditos empezaban a ganar una densidad y una fuerza que antes solo pertenecía a los habitantes del mundo de la muerte. La terca soberanía de la Tierra estaba actuando como un catalizador evolutivo, forzando las razas más frágiles a endurecerse para poder respirar en un universo donde la libertad exigía una resistencia absoluta. El anciano Glint detectó que la firma de energía que emanaba de las grietas de la realidad no era una fuerza externa, sino el eco de una humanidad futura que observaba este momento como el nacimiento de su propia eternidad. Estábamos siendo juzgados por los resultados de nuestras propias decisiones, y cada cicatriz que Reed llevaba en su mano servía como un ancla que impedía que la flota se disolviera en la tentación de una omnipotencia sin alma. La terca preferencia por el caos de la vida,
con sus errores y su dolor, se convirtió en el escudo definitivo que las sombras del vacío no pudieron penetrar, pues no sabían cómo combatir a una especie que encuentra su mayor fuerza en su propia imperfección. Mientras el Terminus avanzaba hacia el epicentro del Nexo, Ross informó desde el centro de mando terrestre que los antiguos motores ocultos bajo la corteza del planeta habían comenzado a sincronizarse con las pirámides y las ciudades sumergidas, revelando que la Tierra siempre fue el procesador central de una arquitectura galáctica diseñada para contener la entropía. La revelación de que éramos los herederos de un sistema de defensa multiversal transformó la naturaleza de la guerra. Ya no peleábamos por la supervivencia de una especie, sino por el derecho de toda la conciencia a existir sin ser editada por los arquitectos del olvido. El general Harris observó cómo las naves sin nombre se fundían con la vanguardia humana, aportando un conocimiento que no estaba guardado en discos de datos, sino en la memoria celular de una raza que se negaba a ser olvidada. El universo entero comenzó a vibrar con una sola nota de determinación, una frecuencia que apagó los motores de los cosechadores y los dejó a la deriva en un océano de significado que no podían consumir. La singularidad del olvido lanzó un último intento de colapsar la realidad de Reed, intentando borrar el concepto del tiempo para que la humanidad quedara atrapada en un presente eterno y estático. Pero la respuesta de la Tierra fue un estallido de nostalgia pura, una marea de canciones, olores y recuerdos de fracasos que recordaban al vacío que la vida es valiosa precisamente porque es efímera. Esta paradoja psíquica hizo que las sombras se cristalizaran en materia sólida, permitiendo que los cañones del Terminus, cargados ahora con la pura intención de 1000 generaciones, las desintegraran con una eficacia aterradora. La era de los imperios de cristal y las coaliciones de seda había terminado para dar paso al reinado de los guardianes del umbral, una especie que no busca súbditos, sino hermanos de armas capaces de mirar al infinito a los ojos sin parpadear. En el horizonte de sucesos del sector Proteon, el portal se abrió por completo, revelando no un nuevo espacio, sino la verdad última de que la Tierra era el único mundo de la muerte porque era el único lugar que sabía cómo generar vida a partir de la terca negativa a morir. Reed dio la orden de avance final, sintiendo que el Terminus ya no era una nave, sino el primer latido de un nuevo cosmos donde la oscuridad nunca volvería a tener la última palabra. La galaxia entera latió con una intensidad dorada, unificando el pasado, el presente y el futuro en un solo instante de soberanía absoluta. El viaje de los hombres hacia lo desconocido no terminaba con la paz, sino con la promesa de una aventura eterna donde cada estrella es un recordatorio de que, mientras un solo humano mantenga su voluntad, la nada nunca podrá reclamar el trono de la existencia. La culminación del conflicto en el sector Proteon no se manifestó como una explosión de energía convencional, sino como una imposición absoluta de la realidad humana sobre el vacío que amenazaba con devorar la galaxia. El capitán Reed, fundido con la arquitectura de la estación y los núcleos de los 3 soles activados, percibió cómo el tiempo dejaba de ser una corriente para convertirse en un océano sólido donde cada decisión de la especie terrestre actuaba como un ancla de existencia. El Terminus, ahora una entidad de luz sólida y acero cuántico, proyectó una onda de choque de coherencia biológica que no solo desintegró a las naves del olvido, sino que obligó a las sombras de los cosechadores a recuperar su forma material, volviéndolos vulnerables a la justicia de una raza que nunca aprendió a rendirse. La terca soberanía de la Tierra se expandió por los canales de la coalición, transformando a sus aliados de observadores asustados en guerreros de voluntad inquebrantable, unidos por el fuego de una especie que encontró en sus cicatrices la armadura definitiva para proteger el futuro. Bajo la superficie de la Tierra, el motor de gesto alcanzó su fase de resonancia final, revelando que el planeta no era una simple roca, sino el catalizador biológico necesario para reiniciar el sistema circulatorio del multiverso. La doctora Morgan comprendió que la humanidad había sido mantenida en un estado de conflicto perpetuo no por azar, sino como un entrenamiento intensivo para este preciso momento. Éramos la única especie capaz de manejar el poder de la creación sin perder la humildad que otorga la mortalidad. Esta paradoja hizo que el olvido se fracturara por completo, dejando al descubierto que la nada solo prospera donde no hay historias que contar. Reed, en un acto de determinación suprema, canalizó la memoria colectiva de billones de seres humanos, sus fracasos, sus amores y sus guerras, directamente hacia el corazón de la singularidad, provocando un cortocircuito en su lógica estéril que devolvió la luz a sectores que habían estado oscuros durante eones. El embajador Lid y el anciano Glint presenciaron desde el puente de mando como la galaxia entera empezaba a latir con una frecuencia ámbar, una señal de que el mundo de la muerte había completado su transmutación hacia el mundo de la vida eterna. Las naves sin nombre, que resultaron ser fragmentos de la propia conciencia humana proyectada desde el futuro para asegurar su propio nacimiento, se fundieron con la flota de la Tierra en una formación que desafiaba la geometría espacial.
Ya no existía el miedo a lo desconocido, porque los humanos habían demostrado que lo desconocido es simplemente un territorio que aún no ha sentido el peso de su voluntad. La era del Consejo y sus protocolos de contención fue enterrada bajo los escombros de una realidad antigua, dando paso a una federación donde la terca independencia de cada individuo era la ley que sostenía el equilibrio de las estrellas. En el horizonte de sucesos del sector Proteon, una última puerta se abrió, revelando que el enjambre del vacío era solo la primera de muchas pruebas que aguardaban en los espacios entre dimensiones. Sin embargo, la humanidad ya no miraba hacia el abismo con temor, sino con la curiosidad depredadora de quien sabe que es el soberano de su propio destino. Reed, recuperando su forma física pero manteniendo la conexión con el Nexo, ordenó el avance de la vanguardia hacia el corazón del multiverso, llevando consigo el fuego de una raza que prefiere el caos de la libertad a la seguridad de la tumba. El mensaje final emitido desde el Terminus no fue una advertencia, sino una invitación para cualquier otra inteligencia que se atreviera a soñar. La Tierra ha despertado, y el silencio ha terminado para siempre. Mientras el sistema solar se convertía en el faro central de una expansión que no conocía fronteras, Ross vio como los niños en las ciudades terrestres miraban hacia el cielo nocturno y ya no veían puntos de luz distantes, sino destinos que les pertenecían por derecho de resistencia. La terca humanidad había cumplido su propósito como el sistema inmunológico del cosmos, y ahora se preparaba para su verdadero papel como los arquitectos de una eternidad donde el olvido no tendría lugar. El viaje de los hombres desde el barro hasta la divinidad tecnológica se cerró como un círculo perfecto, dejando tras de sí una galaxia que finalmente recordaba su nombre y un universo que, por primera vez en toda su existencia, sentía que su historia apenas comenzaba a ser escrita con el hierro y la esperanza de los nacidos en el mundo de la muerte. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.